El subcontinente indio es una de las cunas más antiguas de la civilización humana, conocido por su diversidad étnica y religiosa, sus logros culturales y su arte único. Durante milenios, poderosos imperios se sucedieron aquí, pero un lugar especial entre ellos lo ocupa el Imperio Gupta, que le dio a la India su clásica Edad de Oro. Esta dinastía, que gobernó del siglo IV al VI de nuestra era, dejó un legado de arte refinado, destacados eruditos y poetas, así como cambios significativos en religiones como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Entonces, me llamo Semyon y bienvenidos al canal Amazing History, donde les contamos sobre los momentos más interesantes de la historia del mundo antiguo y la Edad Media. Y en este video aprenderán sobre la India. El Imperio Gupta, el estado más importante de la India clásica, sus gobernantes, logros y mucho más. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o en Patreon. También agradeceremos sus me gusta, su suscripción y, por supuesto, sus amables comentarios. Vamos al tema del episodio. Nuestro entendimiento del Imperio Gupta se basa en dos fuentes principales. Obras literarias, como los trabajos del poeta Kalidasa, quien supuestamente vivió durante la época de los Gupta, y hallazgos arqueológicos, incluyendo monedas y monumentos arquitectónicos. Gracias a las inscripciones en las monedas, el arte de los templos y las inscripciones en sánscrito, los historiadores pueden reconstruir la cronología del gobierno de los Gupta y los valores principales de su sociedad. Sin embargo, es importante recordar que estas fuentes suelen ser parciales, ya que normalmente elogian a los gobernantes de esa época. Por lo tanto, deben analizarse de manera crítica y en un contexto académico. El origen del Imperio Gupta se remonta al periodo de fragmentación del subcontinente indio tras la caída del Imperio Maurya, que existió del siglo IV al II a.C. Durante este periodo de transición, en el noroeste del subcontinente surgieron y desaparecieron varias dinastías, como los Kushan y los Saka. La llanura del Ganges también fue escenario de constantes cambios, donde el poder de dinastías como los Vakataka y los Kshatrapas se fortalecía y luego se desmoronaba. En vastos territorios continuaba existiendo la influencia de los pueblos Adivasi, tribus originarias de diversas regiones. La memoria de los Maurya, quienes lograron una significativa unificación de la India, seguía siendo importante en la conciencia cultural de los gobernantes, ya que solo ellos pudieron acercarse a la unidad del subcontinente. La dinastía Satavahana, que gobernó en la India central, continuó la tradición de patrocinio a la literatura y la religión, contribuyendo al desarrollo del sánscrito como lengua de alta cultura y no solo de rituales religiosos. La situación religiosa en la India de aquel entonces era muy diferente a la actual. El budismo y el jainismo, que ahora son religiones minoritarias, eran religiones influyentes entre los gobernantes, la nobleza y los comerciantes. El hinduismo en ese tiempo también estaba experimentando cambios significativos. Antes de nuestra era, dominaba la tradición védica o vaidika, con la adoración de muchos dioses, como Indra, el dios del trueno, Agni, el dios del fuego, Varuna, el dios de los océanos, y Surya con Chandra, las deidades del sol y la luna, según los textos védicos. Sin embargo, en Dagub Sade comenzó la formación del culto a Vishnu y Shiva, así como la creación de textos de la tradición puránica, como el Bhagavata Purana y el Vishnu Purana. Estos nuevos textos empezaron a popularizar conceptos de devoción y elevaron a Vishnu y Shiva al estatus de deidades centrales, lo que anticipó el hinduismo, que se convertiría en la forma dominante en los siglos siguientes. Este periodo de transición, rico en nuevas corrientes religiosas, coincidió con una época en la que la India estaba dividida y al borde de cambios importantes. Fue entonces cuando los Gupta ocuparon un lugar central en la historia, logrando unificar una parte significativa de la India y ejerciendo una poderosa influencia en el legado cultural y religioso de la región. Los Gupta fundaron su imperio en Magadha, una región con una rica historia, donde varios siglos antes había surgido el gran imperio Maurya. El establecimiento de los Gupta en el mismo centro de poder imperial permitía trazar paralelismos con los Maurya, lo que fortalecía la legitimidad de la nueva dinastía ante sus vecinos y súbditos.
Esta conexión simbólica ayudaba a los Gupta a presentarse como los legítimos herederos del poder unificador sobre la India, ya que el prestigioso pasado de los Maurya se asociaba con un estado fuerte y unificado. El fundador de la dinastía probablemente fue Sri Gupta, cuyo gobierno supuestamente comenzó alrededor de mediados del siglo III c.C., aunque casi no se han conservado pruebas directas, como monedas o inscripciones, de su época. Su mención aparece en fuentes posteriores, incluyendo los escritos de peregrinos chinos, lo que confirma su papel en el surgimiento de la dinastía. Sri Gupta sentó las bases del imperio al establecer el control sobre pequeños territorios de Magadha. Su nieto, Chandragupta I, se convirtió en un gobernante más activo, expandiendo significativamente la influencia de los Gupta mediante matrimonios y conquistas, incluyendo la sumisión de las tribus Naga en el centro de la India. Es precisamente con su gobierno que comienza una notable expansión territorial, lo cual es confirmado por las monedas acuñadas en esa época, en las que aparecen elegantes arpistas, arqueros y deidades hindúes. Estos símbolos reflejan el deseo de Chandragupta I de mostrarse como un monarca unificador y un mecenas de las artes, así como un gobernante con ambiciones de conquistador. Después de Chandragupta I, el gobernante más influyente del imperio Gupta fue su hijo Samudragupta I. Se hizo famoso como un guerrero destacado y un mecenas de las artes. Bajo su liderazgo, el imperio expandió significativamente sus fronteras. Samudragupta derrotó a los kshatrapas occidentales de la dinastía vecina de los Vakataka y venció a los Sakas. Según la leyenda, su cuerpo llevaba la marca de cientos de heridas de batalla, lo que le daba a Samudragupta características heroicas. La información sobre el periodo de gobierno de Samudragupta se ha conservado en forma de una inscripción elogiosa, compuesta por el poeta Harishena y grabada en la misma columna de Allahabad, donde siglos antes el rey Ashoka de la dinastía Maurya había tallado sus edictos. Esta inscripción está escrita en un sánscrito refinado y es una obra compleja que describe el proceso militar, las hazañas de Samudragupta, su patrocinio a las artes y a las instituciones religiosas, así como su visión del poder real como una misión elevada y divina. Samudragupta utilizó inscripciones como estas para crear y fortalecer la imagen de Chakravartin, un gobernante que trae paz y prosperidad. Su título de Maharajadiraja, es decir, Rey de Reyes, también enfatizaba su estatus, señalando su supremacía sobre los súbditos y gobernantes dependientes. Chandragupta II, sucesor de Samudragupta, también conocido como Vikramaditya, fortaleció y expandió el imperio Gupta, logrando un notable florecimiento cultural. Su gobierno es considerado una época de gran patrocinio a las artes, incluyendo a los Navaratnas, las 9 joyas. Así se llamaba al grupo de destacados eruditos, poetas y filósofos, entre los cuales estaba el famoso poeta Kalidasa. Kalidasa, autor de las más grandes obras que glorificaban a su gobernante en el refinado sánscrito, que era considerado el idioma de los dioses. Aunque la idea de un círculo de eruditos y poetas cercanos a la corte surgió antes de los Gupta, fue precisamente esta dinastía la que lo convirtió en un estándar popular, que más tarde adoptaron dinastías desde Asia del Sur hasta el sudeste asiático. Además, Chandragupta II se destacó como un conquistador exitoso, expandiendo la influencia del imperio, especialmente en el noroeste, al derrotar a los kshatrapas occidentales, y anexando importantes centros comerciales como Surat y Ujjain. Estas conquistas fortalecieron la posición económica de los Gupta, abriendo rutas marítimas y prósperos caminos comerciales hacia Asia Central y el Mediterráneo. Sobre este periodo escribió el monje chino Faxian, quien viajó por la India y destacó la justicia del gobierno, el desarrollo de las ciudades y la actitud favorable hacia el budismo en la corte de Chandragupta II. Chandragupta II también apoyaba activamente la diversidad religiosa. Aunque probablemente él personalmente favorecía el culto a Vishnu, su apoyo se extendía a templos budistas y a varios templos hinduistas, lo que demuestra su tolerancia hacia diferentes creencias religiosas. Los gobernantes indios, a diferencia de las monarquías con religiones dominantes, a menudo brindaban apoyo a múltiples credos, y Chandragupta II fomentó esta tradición, haciendo donaciones y otorgando tierras a diversas confesiones, lo que fortalecía el estatus y el prestigio de su reinado.
Después de la muerte de Chandragupta II, el trono pasó a su hijo Kumaragupta I. Al igual que su padre, él patrocinó todas las religiones principales, incluyendo el budismo, el hinduismo y el jainismo, y continuó la tradición de otorgar tierras. Su gobierno aseguró la estabilidad y prosperidad del imperio, así como el fortalecimiento de la unidad cultural y religiosa. Su sucesor, Skandagupta, pasó a la historia como un gran guerrero, como lo demuestra una inscripción en la columna de Vitar, que describe su victoria sobre los heftalitas que invadieron desde el noroeste. Sin embargo, este éxito requirió de recursos y esfuerzos significativos para proteger las fronteras del imperio. Skandagupta fue el último gran rey de la dinastía, ya que su reinado marcó un período en el que los Gupta aún mantenían el control sobre sus tierras y resistían las amenazas externas. Los gobernantes posteriores, como Narasimhagupta, continuaron fortaleciendo la defensa, pero ya no contaban con los recursos y la fuerza que tenían sus predecesores. A partir de ese momento, el imperio Gupta entró en un periodo de prolongada decadencia, adoptando cada vez más una postura defensiva, hasta que finalmente perdió sus territorios bajo la presión de invasiones externas y crisis internas. Ahora, habiendo terminado la revisión de los gobernantes de la dinastía Gupta, vamos a sumergirnos en las características de la sociedad que prosperó bajo su gobierno. El período de su gobierno se convirtió en una edad de oro para la ciencia, el arte y la literatura de la India. Fue en esta época cuando el gran matemático y astrónomo Aryabhata realizó su obra, la cual fue fundamental para el desarrollo del álgebra y la trigonometría. A él se le atribuyen con frecuencia las primeras conceptualizaciones precisas del número cero y la forma del sistema decimal, lo que tuvo una influencia revolucionaria en las matemáticas. En astronomía, los científicos de la dinastía Gupta a menudo se basaban en los trabajos grecorromanos, adaptándolos a las realidades locales y haciendo sus propias precisiones y aportaciones, creando así una tradición científica Gupta única. La época de los Gupta también es conocida por el florecimiento de la literatura sánscrita, que se difundió ampliamente gracias al generoso patrocinio de los reyes. Poetas destacados, como el ya mencionado Kalidasa, se hicieron famosos por sus obras creadas en un estilo único para esa época. En las inscripciones de ese periodo, por ejemplo, en la columna de Ashoka, se reflejan tanto los talentos literarios de la época como la ideología y el prestigio de los reyes, lo que le daba a los Gupta una fuerte influencia política en el territorio de la India. También florecieron géneros literarios como el kavya, un estilo de prosa y poesía altamente artística, en el que se utilizaban metáforas refinadas y formas complejas. La era Gupta también fue una época de florecimiento de la tradición filosófica india, desarrollada por las 6 principales escuelas del pensamiento hindú: Vedanta, Mimamsa, Samkhya, Yoga, Vaisheshika y Nyaya. Fue en este tiempo cuando muchos filósofos y pensadores sistematizaron y profundizaron las ideas que se volvieron clásicas en la filosofía india y que siguen siendo importantes en la cultura india contemporánea. El imperio Gupta a veces es percibido como un periodo de decadencia de los pueblos en el subcontinente indio. Sin embargo, los historiadores modernos ponen en duda este punto de vista. Las investigaciones muestran que la mayoría de las ciudades seguían siendo centros económicos y culturales dinámicos. A pesar del énfasis del imperio Gupta en la agricultura y la extracción de minerales, los Guptas, las bases de la economía y la estructura social, realmente las formaban las comunidades agrícolas y los asentamientos en las zonas mineras. Pero eso no significaba el declive de la sociedad urbana. En lugar de eso, los Guptas organizaron un sistema complejo de administración, en el que los impuestos y las funciones administrativas a menudo se delegaban a la élite local y a los líderes religiosos, quienes desempeñaban un papel clave en la gestión de la tierra y el mantenimiento del orden. El sistema de administración de los Guptas era institucionalmente flexible y se basaba en un control descentralizado. Los príncipes y gobernantes locales que se sometían a los Guptas recibían importantes poderes administrativos. Una red eficaz de ministros y consejeros, junto con un sistema de delegación de funciones a las tribus locales y a los líderes religiosos, permitía a la dinastía Gupta gobernar un vasto territorio sin necesidad de una centralización estricta. Los Guptas también utilizaban ampliamente las alianzas matrimoniales como medio de diplomacia.
Numerosos matrimonios de los gobernantes de la dinastía fortalecían las alianzas con los reinos vecinos, ayudando a mantener el equilibrio entre las campañas militares y los lazos económicos. Este sistema multifacético de gobierno y diplomacia permitió a los Guptas crear un imperio próspero y estable, conocido por su legado cultural y filosófico. El arte de los Guptas absorbió las tradiciones de los movimientos artísticos. Las escuelas de Mathura, Gandhara y Varanasi dejaron su huella en las esculturas y relieves Guptas, conocidos por su sofisticación y ornamentación. En este período se observa una representación cada vez más frecuente de deidades hindúes, como Vishnu y Shiva, lo que coincide con el renacimiento y la expansión del hinduismo. Por ejemplo, el templo Dashavatara en Gaudilla Diogarja, dedicado a Vishnu, contiene escenas talladas donde Vishnu yace sobre la serpiente Shesha y su esposa Lakshmi está representada sentada a sus pies. Esta imagen de Vishnu como un gobernante pacífico simboliza la tranquilidad y la prosperidad que eran importantes para la sociedad Gupta. Junto con los monumentos hindúes, en el imperio Gupta también se encontraban relieves y estatuas budistas y jainistas de bodhisattvas y tirthankaras, lo que indica tolerancia religiosa y diversidad. Los templos y monumentos religiosos a menudo servían no solo como centros espirituales, sino que también cumplían funciones prácticas. El complejo Udayagiri, por ejemplo, incluía sistemas de abastecimiento de agua, lo que demuestra el papel importante de estas construcciones para el riego de tierras agrícolas. Udayagiri también es famoso por la estatua de Varaha, un avatar de Vishnu en forma de hombre jabalí, quien, según el mito, salvó la tierra del diluvio. Esta estatua, orientada hacia el sol naciente, simboliza tanto el poder espiritual como el papel del templo como lugar de gestión de los recursos hídricos. Recursos de los cuales dependía el bienestar de la población local. Ya mencioné que los Gupta protegían a todas las principales confesiones religiosas de la India. Muchos templos y comunidades religiosas recibían apoyo estatal, incluyendo universidades como Nalanda, que aunque estaba bajo influencia budista, prosperaba como un centro académico que fomentaba el intercambio de conocimientos. Sin embargo, la posición dominante en la vida religiosa y social seguía siendo ocupada por el hinduismo, en particular por la casta de los brahmanes, ya que los propios Gupta eran seguidores del hinduismo. Los brahmanes, que desempeñaban funciones administrativas y astrológicas, recibían extensas donaciones de tierras y aldeas exentas de impuestos, lo que fortalecía su estatus en la sociedad e influía en la vida económica del imperio. Durante el gobierno de los Gupta, el antiguo panteón védico fue cediendo gradualmente su lugar al Vaishnavismo y al Shivaísmo, donde Vishnu y Shiva eran venerados como las deidades supremas. Los monarcas a menudo asociaban sus roles reales con los aspectos sagrados de Vishnu como protector y de Shiva como destructor. Los textos sagrados, como los Puranas, que se desarrollaron en esa época, reflejaban las nuevas realidades políticas y culturales, difundiendo ideas que contribuían a la consolidación del poder. Además, se mantenían y desarrollaban otras corrientes del hinduismo, como el Shaktismo, relacionado con la adoración a la diosa Devi, así como cultos menos comunes de Surya y Skanda. Los últimos gobernantes de la dinastía Gupta enfrentaron dificultades políticas y procesos de descentralización, lo cual estuvo relacionado tanto con conflictos dinásticos internos como con invasiones desde el noroeste. Después de la muerte de Skandagupta, su poder fue debilitándose gradualmente, y para finales del siglo VI de nuestra era, el imperio se desintegró. Aunque el poder político de los Gupta desapareció, su legado cultural y religioso dejó una huella imborrable en la historia de la India, que perdura hasta el día de hoy. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.